a poner a grabar. Vamos a aprovechar, vamos a dejar grabado este webinar cortito y al pie, como lo hemos comunicado, para luego poder enviarlo y compartirlo en redes sociales y por los grupos de WhatsApp. Particularmente, como ustedes saben, este tipo de webinars lo hacemos con foco en el Club Rindo de Recursos Humanos, grupo de WhatsApp que actualmente contiene 180 personas ligadas a recursos humanos, a relaciones públicas, a comunicación, en definitiva, a aquellos responsables, decimos nosotros, de optimizar la calidad de vida, la experiencia laboral de cada uno de sus colaboradores en sus distintas empresas, labores, etc. En este caso, como hemos escuchado en webinars anteriores, a Luis Martínez Rives, cuando dio algunas herramientas de neurociencia aplicada al marketing, de neurociencia aplicada a recursos humanos, él claramente nos decía que los títulos, algo que es herramienta para los comunicadores, los títulos deberían estar apuntados al sistema límbico. El sistema límbico, que es el sistema que conecta con lo emocional, con algo que nos interpele a lo emocional. Y luego sí hacer una bajada, por supuesto, que apele al córtex, que es justamente esa parte del cerebro que apela a lo racional, a los argumentos, a la cosa más relativa a la razón. Por lo tanto, en esta ocasión fuimos por un título que tenía que ver con "Me siento empleado de mis empleados". Y esto nació producto de una conversación con un muy querido amigo mío, Federico, en donde una tarde estábamos con gente allí conversando, tomando un café, y Federico me decía, llega un momento en donde realmente me siento empleado de mis empleados. Y no da que mencionó eso para que 3 o 4 personas que estaban sentadas alrededor de la mesa dijeron, yo también, y yo también, y yo también. Entonces dije, aquí hay un punto en común. De hecho, muchos de ustedes me lo han mencionado en los mensajes de WhatsApp cuando hemos enviado la difusión de este webinar, de decir, me siento totalmente identificado o identificada con el título de este webinar. Desde ya tenemos que hacer una aclaración, fíjense lo que ocurrió. De ninguna manera el título hace alguna alusión a algún tipo de cuestión política. Justo cuando nosotros armamos este flyer y el webinar, aparece una cuestión política aquí en Argentina relativo al uso de la X, al uso de la E, lenguaje inclusivo y demás, y de ninguna manera nosotros estábamos ni a favor ni en contra de esas cuestiones, sino que habíamos hecho el flyer de manera previa, con lo cual desde ya aclaramos, no tiene ningún tipo de reminiscencia política el hecho de haber utilizado la X en el título, simplemente a interpelar a que realmente, obviamente, esto es para ambos géneros. Me siento empleado o empleada de mis empleados o empleadas, ni más ni menos que eso. Dicho esto, y agradeciéndoles una vez más su presencia, vamos a compartir la pantalla, si me dan un segundo, para dar inicio al webinar de hoy. Y allí vamos. ¿Se ve pantalla de fondo, Vale? Te tengo, Vale, de control porque te veo en primera persona. Perfecto. Fíjense esa imagen de fondo. Guardiola y el señor Leo Messi, allí en la época de Barcelona, cuando han ganado todo y demás. Y pusimos esta imagen casualmente porque Guardiola habla muchísimo de este concepto en particular. La pregunta en todo caso sería, che, yo soy el entrenador y Leo es el jugador. Exactamente lo mismo que pasa en una empresa, exactamente lo mismo que pasa en un equipo de trabajo. Se supone, hasta donde conocíamos, que quien tenía las tiras y quien manejaba y quien dirigía y quien en definitiva tenía poder por sobre la otra persona, naturalmente era el jefe, como le decíamos anteriormente y como en algunas compañías se sigue utilizando. Naturalmente, Guardiola empezó a poner sobre la mesa la realidad de que en realidad aquí lo que ocupamos son roles y que no necesariamente Leo Messi era justamente empleado de Guardiola. De hecho, no lo era. Y de hecho, había una relación muy disímil de poder, naturalmente, entre Leo y Pep. Más allá de la cuestión de poder y más allá, obviamente, de la figura de Leo Messi,
Hoy por hoy, en todas las empresas, en todos los grupos de trabajo, aparece como emergente este concepto de decir, nosotros en realidad tenemos que admitir que nuestro rol como líderes es liderazgo de servicio. ¿Y qué implica el liderazgo de servicio? Justamente ser facilitadores de abrir esos caminos, de facilitar, de allanar el camino para que las personas en mi equipo puedan desplegar en definitiva su cuota de talento. Después, por supuesto, esa cuota de talento puede ser más pequeña, puede ser enorme, puede haber mucho potencial, puede haber mucho conocimiento, muchas actitudes, muchas habilidades o pocas. Pero nuestra tarea, nuestro rol como líderes, en este caso en particular, es en principio comprender que nuestro liderazgo es liderazgo de servicio. Estamos a servicio del equipo. Esta es la primera lógica y muy importante que ha cambiado respecto a años anteriores, a conceptos, a paradigmas anteriores en relación al liderazgo. Con lo cual, en primer lugar, y esto nosotros lo charlamos en varios procesos in company, los mismos líderes nos decían, che, pero no sé si está mal sentirme empleado de mis empleados. De hecho, yo me siento de esa manera, pero creo que es lo que tiene que ocurrir. Y entonces empezamos a ver este debate de personas que están un poco a contramano y que se sienten un poco agobiadas por esto de ser empleados de mis empleados, de tener que en definitiva darle respuesta como jefes, entre comillas, a los empleados y a aquellos que dicen, che, para, está bien que yo tenga que ser empleado de mis empleados. Y un poco allí está planteado el debate. Desde un enfoque comunicacional, vamos a intentar dar alguna pauta en relación a cómo hacemos justamente para alinear estos roles, para generar esta paridad en las expectativas, que yo sepa qué es lo que me tiene que brindar mi empleado, mi colaborador, y que del otro lado yo también obviamente sepa cuál es mi rol como líder dentro de mi equipo. Y metodológicamente nosotros vamos a aprovechar estos 30 minutos que voy a compartir con ustedes para poder expresar de qué manera podemos ordenar una complejidad, que es todo grupo de trabajo. En este caso en particular, ¿cómo ordenamos la complejidad que es la comunicación interna en un equipo de trabajo? Por lo tanto, metodológicamente vamos a ver de qué manera estructurar y tratar de hacer un barrido para que estas cuestiones se clarifiquen, podamos tener motivos de conversación, conversaciones que tengan que ver con la cuestión y que eso en definitiva haga que esta sensación de me siento empleado de mis empleados, o bien sea lo que tiene que ser porque nuestro liderazgo es liderazgo de servicio, o bien podamos clarificar esos roles para que no tengamos más esta sensación y decir, che, mi rol como líder es esto, esto y esto, y tu rol como colaborador es este y este. Ni más ni menos que eso y a por ello vamos. Pregunta para los participantes, les pido un ping-pong muy simple por el chat, allí que me pongan cuáles son los pros y cuáles son los contras a prima facie de ser líder de un equipo, de tener un equipo a cargo. Un pro, una contra. Dos pros, dos contras. Poquitos, pero lo primero que se les venga a la cabeza de qué es lo que está bueno de ser líder en la empresa donde están en este momento y qué no está tan bueno. ¿Cuáles son las contras de ser líder? Porque eso en definitiva es lo que dio lugar al título de este webinar. Los leo por el chat, si son tan amables. Opiniones cortitas y al pie, nuevamente, haciendo reminiscencia a cómo hemos comunicado este webinar. Allí hay una mano levantada de Clelia. Clelia, por favor, si quiere prender el micrófono, adelante. Caso contrario, vía chat, por supuesto que también la leemos, como desee. Ahí le estamos escuchando, Clelia. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás? Ay, bien, bien. Bueno, sí, yo soy Clelia, yo soy trabajadora social y a la vez trabajo en el área social del municipio como directora. Ajá. Directora. Ajá. Esto de ser empleado de mis empleados y se siente más que nada
porque todos los con los que yo trabajo en su mayoría son colegas. Ajá. Entonces, tengo una dirección, una parte de administración y otra parte que son los sociales. Los sociales no tienen en el organigrama, no hay una jefatura para los sociales, entonces siempre es la constante pregunta, tiene que ver también con la antigüedad que yo tengo no en el cargo, sino en el lugar de trabajo, pero es como que me siento más que, es como empleada y par a la vez. No sé si me Exactamente. puedo explicar. Totalmente. Eh, Tiene que ver también con que es un lugar muy dinámico y que también en este último tiempo se sumaron más colegas, más trabajadores Ajá. sociales, entonces también están comprendiendo cómo es la dinámica del área social donde nosotros trabajamos. Totalmente. Entonces, es una construcción política, es una construcción continua y es algo que también no hay mucho registro de los cómo se tiene que hacer. Exactamente. Lo vamos construyendo. Y en este caso, en tu caso particular, estás en una situación de paridad con tus Totalmente. compañeros. Totalmente. Y en Ni la más ni parte menos. de administración, en lo que me pasa que si bien, o sea, yo en la administración es como que me tengo que apoyar bien con la jefatura, hay una jefa de departamento, esa jefa de departamento también es tan nueva que me voy haciendo yo y termino yo haciendo muchas cosas, ordenando muchas cosas, aprendiendo, porque la parte de administración no es mía, o sea, es mi responsabilidad, pero es ajena a mi formación. Entonces, también eso creo que es uno de los contras, ¿no? De que a veces uno es líder en algún lugar y se tiene que hacer y estar abierto a que un continuo aprendizaje de distintos roles que hay en el lugar. Totalmente. Eh, Absolutamente. Me parece que por ahí. Ni más ni menos. Y esos distintos roles, justamente, es un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Gracias, Cleria. Allí veo en el chat que me ponen, por ejemplo, los pros de ser líder es ocupar un lugar diferente, es guiar al resto. También nos ponen como pro delegación de tareas y cargas. Esto de aparece todo el tiempo no, prefiero no delegar, porque si delego tengo que explicarlo, tengo que enseñar y no tengo tiempo de enseñar a cómo se hace la tarea, lo hago yo, listo, es más fácil, lo soluciono yo rápido y se terminó. Y con esa lógica nos cargamos tareas y no terminamos nunca de entrenar a mi compañero o compañera en el trabajo para que de alguna manera yo pueda descansar y delegar si yo no estoy. O dividir justamente en una división de tareas, decir, che, de esto y esto te encargas vos y de esto y esto me encargo yo, que es un poco lo comunicacional que viene a continuación. Ni más ni menos. Allí también nos ponen que como contra están las mayores responsabilidades. El líder tiene mayores responsabilidades, claramente. Ahí Paul también nos dice, como pro, guiar al equipo a cumplir objetivos, totalmente. Similar a lo que ponían arriba, Verónica nos dice generar siempre cosas nuevas. Bienvenidos si eso es así. Hoy en todas las industrias la innovación de productos y servicios dentro de la empresa es sumamente necesaria por la simple situación de que las demandas, de que los mercados nos están pidiendo productos y servicios nuevos. Ergo, tenemos que adaptarnos puertas adentro y allí estamos generando cosas nuevas, creatividad, innovación, etcétera. Una contra de ser líder es el mayor volumen de trabajo, absolutamente. Otra contra es la dificultad para bajar línea y tener que estar detrás de los temas y que se realicen las cosas. Exactamente. Esta fue la sensación de mi amigo Federico cuando mencionó esto de me siento empleado de mis empleados. Otra contra, nos dice Verónica, mucha responsabilidad y tener que estar siempre atrás de los temas para que se logren las cosas. Tengo que empujar yo porque si no empujo yo las cosas acá no pasan, viejo. Esto es muy común también que ocurra. Un pro de ser líder es ser el generador de los cambios y de las ideas. Sí, y vamos a ver que muchas veces tenemos que generar ciertas conversaciones y no necesariamente el líder tiene que tener siempre la iniciativa de un cambio o ser el generador de ese cambio.
la lógica estaría buenísima de que los equipos que están en contacto muchas veces con el cliente, que están en contacto con el detalle fino de la tarea técnica operativa, son los que tienen muchas veces la manera, por ejemplo, de mejorar procesos. ¿Y eso cómo podemos hacer que esa información suba bottom-up? Bueno, a través del mecanismo conversacional. Ni más ni menos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y dicho esto, entonces, vamos a dar inicio con algunas cuestiones. Punto número 1. Pros de ser líder, solamente para mencionar algunas cuestiones. La posibilidad de crecimiento profesional, por supuesto. Aumenta el poder, quieran o no, dentro de una organización hay una relación de poder y esa relación de poder tiene que ver con poder tomar decisiones, poder modificar de alguna manera las realidades donde estamos insertos y eso naturalmente subir en el escalafón, en definitiva, tener ese rol de liderazgo aumenta el poder que tenemos de decisión. Aumenta el sueldo. En términos generales, no en todas las industrias, pero en general, por supuesto que, la víscera más sensible es el bolsillo, como decía un conocido de nuestro país. Bueno, aumenta el sueldo naturalmente en el caso de los líderes, aumenta la influencia, tengo mayor poder de influenciar a mi equipo, a las otras áreas y demás, también ligado a esta cuestión de poder, aumenta nuestro impacto en las acciones que tomamos. Las acciones que tomamos tienen impacto necesariamente y cuando somos líderes ese impacto suele ser mayor a que si soy un colaborador. Tengo nuevos aprendizajes porque tengo acceso muchas veces a información que como colaborador no tengo. Tengo menos tareas repetitivas. En términos generales, el líder tiene que, como ustedes bien decían, pensar y poner la cabeza al servicio de la creación de nuevos servicios, productos, etcétera, procesos. Estoy menos, digamos, en el proceso fordista técnico muchas veces. Mejora la visión estratégica, por supuesto, es parte del rol en muchos casos del líder. Contras, solo por mencionar algunas. Tal vez algunos se sienten identificados. El líder se siente más observado, o sea, está absolutamente más expuesto que un colaborador. De hecho, los colaboradores nos están mirando todo el tiempo y nos están contando las costillas de si estamos o no estamos haciendo las cosas bien. Es una fija. Menos horas de sueño, como bien decían ustedes, tengo más tareas, tengo menos horas de sueño, tengo de alguna manera más presión, más preocupaciones, porque la mochila viene con una responsabilidad. No es solamente que me aumente el sueldo. Tengo otras responsabilidades, responsabilidades diferenciales. Nuestro grupo se hace pequeño. Este concepto que a nosotros nos gusta mencionar de la soledad del entrenador. Es decir, cada vez nos vamos quedando con menos posibilidades de generar esa cohesión social que teníamos en la empresa, porque a medida que vamos, en definitiva, escalando en esa jerarquía organizacional, ya no es la misma relación que teníamos con nuestros pares hasta hace 2 días, que éramos un equipo de 25 personas, y ahora como yo pasé a ser el gerente, si bien quiero y tengo la intención de tener un vínculo de paridad en lo social, la cosa cambia. Y naturalmente la cosa cambia, obviamente con mayor o menor medida, cambia porque hay una diferenciación de poder y eso indefectiblemente termina determinando también nuestra concepción de ese vínculo. Con lo cual esto es un tema complejo, muchas veces nos convocan a nosotros por decir, che, yo soy líder, está fantástico y demás, pero la verdad estoy solo o siento que muchas veces tengo que tomar decisiones totalmente solo y antes tenía 25 personas para consultarlo y ahora tengo que tomar la decisión yo. Bueno, es una de las cuestiones que puede ocurrir. Tengo que despedir gente. El líder muchas veces tiene esa responsabilidad de tener eh, que tener una entrevista de salida, conversaciones difíciles si las hay, bien difíciles. En muchos casos la gente no te contradice porque no le quiero decir nada al jefe y como no le quiero decir nada al jefe no me contradicen y como no me contradicen en definitiva me puedo chocar la cabeza contra la pared porque lo que están viendo allí mi equipo no me lo comunica y por lo tanto no aprendo lo que podría aprender. Tengo que evaluar reportes, tarea diferencial 100% muchas veces del líder porque naturalmente tiene que dar respuestas también a sus propios líderes. Tengo que manejar temas de confidencialidad, entonces ya tengo que manejar muchísimo qué digo y qué no digo dentro de la compañía. Tema difícil también si los hay conversacionales. Y esto
tal vez lo más difícil de todo es que tengo que responder por los errores propios y por los errores del equipo. Y lo voy a decir en cordobés, el líder tiene que poner la cara cuando la cosa se pone brava. El líder no puede decir, qué sé yo, lo hizo Juancito, sí, negro, pero Juancito es de tu equipo. Entonces, el que se tiene que hacer cargo en definitiva y el que tiene la responsabilidad, sos vos como líder. Entonces la cosa se pone un tanto más compleja en estas cuestiones. Algunos pros, algunos contras, ¿sí? ¿Cómo en definitiva nosotros proponemos ordenar esta complejidad desde un enfoque comunicacional? Lo hacemos desde un modelo de autoría propia que hemos denominado CARS, comunicación de alto rendimiento sistémico, porque pretende ser justamente un sistema de un planning comunicacional para que podamos abordar lo complejo que es la comunicación interna con nuestros equipos. También esto aplica para la comunicación externa a clientes, proveedores, otros públicos externos, y también sirve para ordenarnos comunicacionalmente puertas adentro y puertas afuera. ¿De qué manera lo hacemos? De la misma manera que una noticia tiene como guía las 6 W de comunicación conocidísimas, en donde si yo respondo esas 6 W, sé que estoy dando una información completa y que la noticia cubre todo el abanico de lo que debería tener ese artículo, esa nota, esa noticia. En definitiva, yo puertas adentro también puedo esquematizar a través de qué voy a comunicar a mis colaboradores, dónde voy a comunicarme con mis colaboradores, cómo nos vamos a comunicar, cuánto, a quién y cuándo. Si yo me respondo a estas preguntas, y no solo responderme a esta pregunta, sino generar ese planning comunicacional con entregables concretos, que son lo que nosotros hacemos en los procesos in company con diversas empresas, justamente podemos de alguna manera ordenar este gran bodrio que es lo comunicacional dentro de las compañías. Como yo les digo, esto sirve para los públicos internos y también aplica para los externos. Yo puedo definir qué, cómo, dónde, cuándo, y cuánto y a quién comunicar internamente, y externamente yo puedo también definir qué comunicar, y entonces empiezan a aparecer herramientas netamente comerciales. Por ejemplo, en qué comunicar tengo concretamente mis speech de venta por producto. Yo puedo definir a quién comunicar y allí aparece la prospección, la segmentación. Yo puedo definir cómo comunicar y allí aparecen las técnicas de venta. Yo puedo definir dónde comunicarme y entonces allí nos pondremos de acuerdo en cuáles son los medios para llegar, por ejemplo, a esos clientes. Voy a llegar por WhatsApp, por mail, en frío, voy a llamar por teléfono, me voy a presentar en el lugar con cierta vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces ya se empieza a mezclar el cómo y el dónde. Es decir, un cuánto, con qué frecuencia yo voy a intentar convencer o persuadir a mi cliente potencial de que efectivamente este producto es lo que le va a agregar valor. Lo mismo que comunicamos internamente, podemos utilizarlo de manera externa. El nexo entre estos dos grandes apartados comunicacionales nos termina definiendo el por qué y para qué es necesario ordenar la comunicación. Y en el fondo, si lo pensamos, nosotros, más allá de estos 5 puntos y que pueda haber más, creemos que centralmente la razón por la cual nosotros tenemos que ordenar lo comunicacional es puertas adentro para optimizar operaciones y puertas afuera para exteriorizar habilidades distintivas. Nunca nos tenemos que olvidar que yo en definitiva estoy agregando valor a alguien que está allá afuera en el mercado. Estamos agregando valor. Cuando digo mercado en términos de clientes o digo sociedad, ciudadanos, en el caso de una entidad pública, pero siempre hay un público externo al que yo tengo que expresarle habilidades distintivas. ¿Por qué nosotros, el logo que fuese, somos buenos haciendo esto? Y eso es lo que tendríamos que comunicar. Para que ese mensaje llegue externamente, yo tengo que optimizar operaciones puertas adentro. Algunas otras razones tienen que ver con satisfacer a los accionistas. Tema importante en las empresas. Tengo que satisfacer a los accionistas y a algunos otros stakeholders estratégicos. Tengo que satisfacer a ese cliente externo, a esa persona que en definitiva es el que nos da de comer. Insisto, ciudadano, cliente,
sin distinción, es lo mismo. Yo le tengo que dar, brindar un valor a esa persona que está afuera. Puertas adentro, tengo que incrementar la satisfacción y el compromiso del cliente interno. Si yo no aumento esa satisfacción y ese compromiso como marca empleadora, hoy particularmente la gente se va. Muchísima rotación y cada vez más rotación en las empresas ya adentrados en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo hago para retener ese talento? O en todo caso, ¿cómo hago para retener ese capital, ese conocimiento que tenemos adentro y que no se vaya con la persona? Ahí hay dos cuestiones y dos caminos. Pero esto también es por qué debemos ordenar lo comunicacional. A nosotros nos golpean la puerta casi a diario porque tienen enormes problemas comunicacionales, puertas adentro de las empresas. No hay un problema de sueldo, no es un problema de bolsillo, sino que como hay problemas comunicacionales y esto ya me tiene hasta colmada la paciencia, me quiero ir. No, pero para, ¿cómo te vas a ir? Si están creciendo, están haciendo cosas recontra importantes y demás. No, no me importa. Yo lo comunicacional no lo soporto más. Me puentean, esto ocurre, aquello no ocurre. Cuando tenemos que ir a una reunión, entro con un problema y me voy con 10 problemas. Tengo que darle respuesta yo a mis colaboradores todo el tiempo, en lugar de que trabajemos como equipo en pos de un objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante como marca empleadora ordenar esa comunicación porque eso automáticamente aumenta el compromiso y ahora vamos a hacer alguna mención respecto a este punto. Y por supuesto, modelar una cultura propensa a la sostenibilidad del negocio. Lo comunicacional de manera ordenada termina generando justamente un contexto propenso o un contexto adverso a que las operaciones dentro de nuestra compañía funcionen o en todo caso que funcionen lo más eficiente posibles. Porque a veces las cosas ocurren, pasan, pero pasan quemando aceite y nafta a lo loco. Y eso en el fondo no es sustentable. O podría ser más rentable si eficientizamos los procesos a través de ordenar la comunicación. Eso genera patrones culturales, hábitos culturales, modos de hacer las cosas dentro de la compañía que termina siendo determinante a la hora de obtener un resultado de negocio. Estos son los por qué y los para qué, en definitiva, de ordenar la comunicación interna. Yendo particularmente a lo que nos convoca, que fue me siento empleado de mis empleados, vamos a hacer un parate especialmente en dos puntos de este modelito comunicacional de alto rendimiento sistémico, en qué comunicar y en cómo comunicarnos. Fundamentalmente vamos a hacer foco hoy en esos dos puntos. Cuando hablamos de qué comunicar internamente, estos son algunos apartados que deberíamos definir para decir, che, la pregunta es, ¿qué le comunico yo a mi equipo? La manera más fácil de desandar este camino es decir, entró una persona nueva a mi equipo. Bien, ¿qué le tendría que decir acerca yo de la empresa, del área, de dónde estamos parados? ¿Qué le tendría que comunicar? Y entonces en ese qué comunicar tenemos cuestiones de management conocidas y no por ello menos importante, que es comunicar la misión de la compañía, pero también la misión de mi equipo o de mi área en particular, la visión de la compañía, pero también de mi área en particular puertas adentro, estrategias que estemos siguiendo para tratar de conseguir algunos resultados. Che, ¿y cuáles son esos resultados? Y bueno, vamos a comunicar qué objetivos en concreto tenemos para el trimestre, para el mes, para la semana, para el semestre, para el año. Objetivos de resultado, que son qué quiero conseguir, pero objetivos de rendimiento, como nosotros siempre decimos, que son cómo intentar conseguir esos resultados. Las unidades de negocio. Yo cuando viene un compañero nuevo a mi equipo, le tengo que comentar cuáles son las 6 unidades de negocio que Rindo tiene hoy dividido en 6 cajitas. ¿Por qué? Porque justamente él tiene que entender en dónde está parado dentro de esa cadena de valor que en este caso es Rindo. La estructura del equipo. Che, ¿quiénes somos en el equipo? ¿A quién tenés que reportar? ¿A quiénes tenés al lado? ¿Quiénes son los que tenés al lado? La estructura del equipo muchas veces la damos por sentado, la ponemos en el organigrama y que la lean de allí del organigrama, y en realidad es motivo de una conversación de decir, mira, Juan Pérez, esto y esto, tiene un expertise muy fino en esto y en esto, María Pérez tiene un expertise muy específico en esto y aquello, te va a solucionar este tipo de problemas. Eso dispara conversaciones y tengo que comunicarlo. ¿Y dónde vamos a hacer foco absolutamente hoy en relación al tema que tenemos? En roles
y en acuerdos. Nosotros creemos que la manera de poder alinear esas expectativas y de alinear esta suerte de diferencia que tenemos entre sentirse empleado de mis empleados, justamente es hablar de roles, y eso nos dispara a acuerdos con nuestro equipo. Con lo cual, el rol del entrenador, del líder de hoy, este rol de servicio, como yo les decía recién, implica en principio entender que tenemos que tener en claro qué tenemos que hacer. En nuestra experiencia, la gente, en términos generales, tiene, como dice un conocido profesor, el pentadigital variable, más o menos en claro lo que tiene que hacer. Porque la vorágine diaria te termina comiendo en la cantidad de tareas que tenemos, que mi líder me da, que mi compañero me pide, que mi gerente, y ya no mi supervisor, es el que me está pidiendo, y bueno, lo tengo que hacer. Y en la vorágine tenemos un enmarañado, todo atado de tareas que no sabemos muy bien a qué corresponden y demás, y entonces allí nos empezamos a pisar con tareas concretas con mi compañero, nos empezamos a pisar en tareas concretas con mi líder, o por el contrario decimos, che, no, pará, el alcance de lo que yo hago era hasta acá. A mí me pagan hasta acá. ¿Y quién hace tal cosa? Ah, qué sé yo, no sé, pregúntale a Juan, que es el líder. Yo no. Entonces empieza a haber grises en los roles, que no es el perfil de puesto, sino que es concretamente lo que hacemos de lunes a viernes todos, que tenemos que ordenar. Si nosotros ordenamos esa claridad de rol, en definitiva vamos a poder conversar de manera oportuna y ordenada con nuestros equipos, con nuestro colaborador, acerca de qué tengo que hacer yo y qué tenés que hacer vos. Eso es en primera medida dividir cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de esta cadena de valor en la empresa o en la organización. Por lo tanto, claridad de rol, punto central para definirlo. Primera pregunta que me hago es, ¿tengo en claro lo que tengo que hacer o tengo un montón de información desordenada en mi cabeza? Pongámosla afuera de la cabeza. Segunda pregunta, ¿tienen en claro mis colaboradores qué tienen que hacer? Yo les puedo asegurar que si hacen el ejercicio, ustedes pueden listar 15 tareas que tiene que hacer mi colaborador, y le vamos a preguntar al colaborador, y el colaborador probablemente tenga o 10 tareas o 25 tareas. Muy pocas veces coincide que las tareas que creo que tengo que hacer son las que mi líder dice o considera que tengo que hacer. Allí hay una primer brecha en un ejercicio muy simple de definir justamente qué tiene que hacer una persona. Muchas veces pasa de decir, honestamente no tengo muy en claro lo que tengo que hacer, pero bueno, estoy a demanda, yo lo que me pidan lo hago. Paremos la pelota, charlemos, nos lleva media hora, 45 minutos, ordenamos un poquito la cuestión y listamos de manera muy concreta cuáles son los ejes de mi trabajo, cuáles son las tareas que tienen que ver con esos ejes, lo ponemos en cajitas, nuevamente lo menciono. Dentro de esas tareas vamos a listar cuáles son las delegables y cuáles son las indelegables, porque las indelegables son sí o sí, yo como líder, esto y esto lo tengo que hacer sí o sí. No tengo la posibilidad de delegarlo. Ahora, tengo 10 tareas que las tendría que delegar y no lo estoy haciendo porque no tengo tiempo de enseñarle al otro, porque es más fácil si lo hago yo directamente, porque si lo hace el otro lo va a hacer mal, si lo hace el otro lo va a hacer de una manera que no es como yo lo haría. Entonces, no, prefiero no delegar, lo hago yo. Y resulta que de esa manera, de 8 horas termino trabajando 13 y con muchas más probabilidades de equivocarme y de error por cuestiones naturales. Los ejes del rol es importante ponerlo en cajitas. Ejemplo de esto, ¿qué hace Germán Bernard en Rindo? Ejes, cajitas. Y bueno, Germán tiene una porción del eje que tiene que ver con la implementación de las capacitaciones, hay una porción que tiene que ver con lo comercial, hay una porción que tiene que ver con la gestión del equipo como líder, hay una porción que tiene que ver con la gestión de proveedores, de partners, hay una porción que tiene que ver con lo comunicacional y que no es lo mismo que lo comercial, hay una porción que tiene que ver con productos,
con generar nuevos productos, mejorar productos anteriores, etc. Y hay una porción que tiene que ver con, vamos a llamarle comodín, que es la solución de todos esos conflictos que todos ustedes tienen en la diaria y que de alguna manera hay que ocuparse y que en el fondo nos llevan tiempo concreto del día y muchas veces mucho tiempo del día solucionar esas contingencias diarias. Entonces yo lo pongo en cajitas, en 6 o 7 cajas, y entonces lo tengo más o menos ordenado. ¿Y por qué me sirve ponerlo en una hoja de manera ordenada? Che, porque en mi rol está la gestión de equipos. No es solamente operativo, no es solamente implementar, no es solamente vender. Che, ¿estoy gestionando a mi equipo? Y la verdad que hace 3 meses que no le doy ni bolilla. Y pará. Entonces no estás cumpliendo tu rol. Aclararlo, ponerlo afuera de la cabeza y ponerlo en ejes concretos con las tareas que cada uno de esos ejes conlleva, me permite verlo en perspectiva. Una vez que yo tengo diseñado eso, puedo definir qué tareas son delegables y cuáles no, y como dice la Filmina, qué tareas son reportables y cuáles no. Entonces yo allí puedo definir junto a mi colaborador y genero un acuerdo acerca de qué tareas son las importantes que tenemos que conversar a través de un informe, a través de algún indicador, de un KPI, de una iniciativa, de un tablero de comando. Hay cierta información que es reportable y hay cierta información que no es ni pertinente que la reportemos porque si no sería un enmarañaje de información también. Esta bajada lógica, definir ejes, definir tareas, listar cuáles son delegables y cuáles son indelegables y saber cuáles son reportables y no reportables es la primer receta, el primer tafirol para intentar aclarar cuál es el rol del líder y cuál es el rol del liderado, del colaborador. Central, listar y conversar acerca de esta cuestión como primer paso en esa aclaración. Es potestad del líder y es responsabilidad del líder conversar de esto y listar cuáles creo yo que son las tareas de la persona que tengo a cargo, de la cual soy responsable. Segunda cuestión que tiene que ver con roles, la asunción de ese rol. Y allí ya no importa, digamos, 100% lo que el líder quiere o lo que el colaborador quiere, importa lo que el otro asuma. Preguntas de esto, che, quiero asumir un rol de servicio, pregunta número 1 para el líder, porque capaz que no lo quiero hacer. Yo quiero ser un jefe de la vieja usanza, decir que hagan A y que hagan A. Y listo. Y yo quiero que me paguen por eso y se terminó. Che, ¿y eso va alineado a lo que la empresa necesita hoy o estoy gestionando acorde a mis preferencias? No lo sé. Eso no es que está bien o mal, pero yo lo tengo que alinear a cuestiones que estén en la cultura y en la estrategia de la organización per se. Segunda pregunta, ¿estoy acompañando en esa delegación de tareas o estoy delegando y abandonando? Delego y nos vemos en 15 días. Ah, mira qué fácil. Delego y acompaño. De las tareas más simples a las tareas más complejas. Porque si yo te tiro las tareas más complejas de una, las vamos a chocar. Tiene una lógica la delegación. Invertir tiempo en esa delegación, en ese onboarding, en esa inducción a ciertas tareas, me termina dando justamente la posibilidad de decir, che, tengo la división de tareas correctamente hecha, puedo descansar en que Juan, María, Laura van a hacer la tarea de manera impecable, porque la saben hacer el dedillo, porque tengo un seguimiento comunicacional con ellos para poder ver cómo lo están haciendo, ponerme a disposición si necesitan algo o no, etc. Pregunta siguiente, ¿están ejecutando el rol que acordamos mis colaboradores o no lo están ejecutando? Son preguntas simples, pero que en la diaria la vorágine nos come y no nos las hacemos. No las hacemos puertas adentro para nosotros, mucho menos las conversamos con los colaboradores. Por lo tanto, esta sensación de me siento empleado de mis empleados se puede de alguna manera alinear a través también de este tipo de consultas y preguntas. Tercera cuestión de rol, la ejecución de ese rol, es decir, tener el know-how, la habilidad desarrollada para poder hacer lo que me están asignando. ¿Tengo el know-how para liderar realmente o tengo un know-how de tareas operativas? ¿Cuál es el grandísimo inconveniente hoy de líderes y liderados en gran parte de las compañías privadas en la actualidad?
que el líder se le dice líder, pero es una tarea muy operativa. Yo sigo siendo jugador, pero ahora también soy entrenador. Y entonces en ese doble rol, en ese doble sombrero, y el 75-80% del tiempo se me termina yendo en cuestiones operativas que tienen que salir, y tengo un ratito para realmente liderar. Y todos entendemos que, bueno, esa lógica está y va a existir. Lo que estaría bueno que ocurra es que paulatinamente y de a poco yo pueda empezar a dedicarle una mayor porción de mi tiempo productivo del día, de la semana, del mes, del año, a liderar y no a estar en la operación 100%. Aquí hago la salvedad, por supuesto, de que hay ciertos negocios y ciertas unidades de negocio que indefectiblemente el líder tiene que ser operativo y líder, porque de esa manera funciona y no hay posibilidad de que eso cambie. Pero en gran mayoría y cantidad de situaciones podríamos empezar a despegarnos de algunas tareas operativas que nos llevan mucho tiempo con un proceso de delegación correcto y empezar a poner la cabeza en cuestiones más estratégicas, fundamentales y que realmente es responsabilidad del líder porque tiene acceso a otra información. Primer pregunta para hacerse tiene que ver con esto. Segunda pregunta en relación a la ejecución del rol, si mis colaboradores tienen el know-how de las tareas que acordamos o los tengo que entrenar. ¿Qué hago si la persona no tiene el know-how? Lo entreno. Vuelvo. Primero, seteo que tengan claro qué tiene que hacer. Alineamos la claridad. Primera cuestión. Segundo, che, ¿lo querés hacer? Vas a jugar de 4, no vas a jugar de 9. No vas a salir en la foto de goleador, vas a jugar de arquero. ¿Querés jugar ese rol? Bien, sí, ok. Vas a jugar de arquero. ¿Sabés volar al palo? ¿Sabés ir a buscar una pelota al piso? ¿Tenés el know-how, la habilidad desarrollada? Sí, no. Observo como líder si está el know-how desarrollado porque muchas veces los colaboradores obviamente no se quieren exponer. Entonces la observación, que es comunicación, es parte de las funciones principales del líder. Veo que en el campo la cosa no está funcionando. ¿Lo sabe hacer o lo acompaño, enseño, induzco? Para preguntarnos. Primera cuestión, rol. Para definir concretamente qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer mi colaborador. Conversación central para no tener esta sensación que le dio título a este webinar. Segunda cuestión, esto dispara acuerdos, porque todo muy bonito, pero tiene que haber un acuerdo entre una parte y la otra. Los acuerdos habilitan a que haya herramientas o habilidades negociadoras, por supuesto, no nos vamos a meter en esa cuestión, pero de base, acuerdos para poder, en definitiva, descansar de que el otro va a intentar por lo menos hacer lo que conversamos, implica conversaciones acerca de acuerdos. Algunos ejemplos simplemente por mencionarlos. Por ejemplo, un acuerdo es cumplir en asistencia y en adherencia, no estar presente en cuerpo, sino estar presente en cuerpo y en alma, poniéndole piripipí a la cosa, sumando ideas, conversando realmente en esas reuniones uno a uno, vamos a decir, entre comillas, formales, que están más planificadas. ¿Por qué hacemos aclaración de las reuniones uno a uno? Hoy está comprobado que el compromiso en las compañías aumenta mientras más aumentan las conversaciones uno a uno de líderes con liderados. Estadísticamente, si yo tengo conversaciones mano a mano, el compromiso de las compañías aumenta. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas compañías tienen tanta gente a cargo, el líder, que es inabordable poder hacer las conversaciones uno a uno. Bueno, allí las estrategias es intentar hacer grupos pequeños, planificados, pero poder charlar en espacios más reducidos, de manera más vinculante con el otro, y poder hacer un barrido con todo mi equipo, y no solamente con el que es un fenómeno o con el que está dando asco, lo voy a plantear en términos deportivos, porque, bueno, si tengo que ajustar, venga, Juancito, vamos a conversar. Cuando yo le digo a Juancito, vamos a conversar, y Juancito sabe que está dando asco, la conversación no termina siendo muy agradable, porque Juan viene con
el nivel de resistencia muy alto, o porque Juan viene con varias cosas que le quería decir al entrenador y el mejor momento para hacerlo es cuando las pulsaciones se ponen a 180 en esas conversaciones difíciles. Entonces, sistematizar esas conversaciones es importante. Cumplir en asistencia y en adherencia como acuerdo es importante. Honestidad para comunicar lo que está funcionando y lo que no está funcionando, o esas tareas grises que no definimos quién las hace. Eso es un acuerdo para hacer con nuestros colaboradores. Responsabilidad para intentar realizar los compromisos asumidos. No es lo mismo que yo crea que el otro es responsable o que yo me crea responsable, a yo ponerlo en la mesa en la conversación y decir, che, tenemos que responsabilizarnos de que este compromiso que va a quedar con plazo y con nombre propio, la persona lo va a intentar hacer. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El rol del líder estratégico es un acuerdo, decir, che, yo estoy para cuestiones más estratégicas, por ejemplo, planificación, diseño, monitoreo, y vos estás para cuestiones más operativas, implementación y resolución de conflictos operativos. Si esa es la lógica con la que estamos trabajando, no da lo mismo que yo lo suponga y gestione por suposición, a que yo lo confirme y gestione por confirmación, poniéndolo sobre la mesa en una conversación. Sugerencia sobre estos acuerdos es hacerlo en un momento del año fundacional, de manera sistemática, por ejemplo, cada 3 meses o cada 4 meses, y que no sea una conversación cuando tenemos el problema encima. Nuevamente, cuando tenemos el problema encima, no suele ser tan efectivo esa instancia de conversación. La predisposición y la colaboración de ambas partes para solucionar conflictos de último momento. No es lo mismo que yo soy proactivo, yo cuando vienen 18 quilombos los resuelvo porque soy así, y aquel, bueno, y aquel también, pero viste, hay una semana que es un fenómeno y te hace 25 cuestiones que surgieron de la nada y te las resuelve en media hora, y hay otra semana que 25 cosas, y bueno, si te las resuelvo, te las resuelvo, si no te las resuelvo, ya vemos. Y entonces es recontra ciclotímico el ánimo de ese equipo, eso genera problemas de clima, si hay problemas de clima tenemos problemas de productividad, tenemos problemas de desarrollo individual en términos de la motivación y la actitud de la gente, estamos desregulados emocionalmente nosotros piel adentro y lo comunicacional empieza a ser un box o un ring en lugar de ser un espacio constructivo. Por lo tanto, ponerlo sobre la mesa, que tengamos predisposición y colaboración de ambas partes cuando la cosa se pone brava, y sabemos que en todas las industrias las cosas se pone brava a diario, es parte de los acuerdos que tenemos que hacer. Entonces, si definimos roles, lo clarificamos, lo conversamos, y si le ponemos acuerdos a esas conversaciones explícitos y consensuados con el otro, porque no es una bajada de línea del líder, es consensuado con el otro, por eso se llama acuerdo. Entonces, el compromiso aumenta porque no es lo dije yo o lo dijo él, es lo consensuamos. Esto que dijimos en la mesa es lo que tiene que ocurrir en la cancha. Esto que dijimos en el vestuario es lo que tenemos que hacer en la cancha. Aunque yo no esté 100% de acuerdo, porque ese es el consenso y el acuerdo que se lleva en el vestuario. Muy importante tenerlo como espacio conversacional. Roles, acuerdos. En el qué comunicar, hacemos foco en estas dos cuestiones en concreto. Y en el cómo comunicar, como ustedes ven allí en pantalla, hace referencia a un modelo conversacional que cada empresa en función de su cultura tiene sus propios modelos conversacionales, pero hay modelos para desandar esas particularidades. Ahora vamos a ver el más común de todos. En lo comunicacional, en el cómo tiene que ver lo oral y lo escrito, no es todo jarabe de pico. Del 100% del mensaje que yo doy de manera oral, a los 15 días queda el 5%, porque hay mucha información, hay mucha infoxicación. Entonces lo oral está ok, suma, sirve, tenemos que utilizar la oralidad porque es el medio primordial de comunicación, pero lo tenemos que complementar con lo escrito. Lo escrito le da peso al mensaje. Lo escrito nos permite retomar un mensaje luego de un tiempo, nos permite buscar información de manera rápida, nos permite verlo en perspectiva, porque si yo te escuché hoy que estoy en medio de la vorágine, en medio del bodrio de la diaria, y bueno, más o menos te agarré lo que me querías decir, pero si vos además me lo pusiste en un WhatsApp, me lo pusiste en una red interna, me lo pusiste en el mail, yo después lo leo y digo, ah, esto era exactamente lo que me quería decir. Le da
peso y le da consistencia al mensaje, complementar lo oral y lo escrito. Y a veces, aunque esto parezca una soncera, nos olvidamos. Hay líderes que dicen todo de manera oral. Y no, la gente se va a olvidar naturalmente de eso. Hay que complementar lo oral con lo escrito. También es verdad que hay muchos líderes que son 100% escritos. Ellos son mandadores de email compulsivo y le ponen mail con copia hasta el Papa, a todo el mundo. Escala para arriba a todo el mundo y mandamos el mail y listo, yo ya se lo dije y se terminó. Y eso tampoco es efectivo. Yo tengo que complementar lo oral con lo escrito porque cada uno de estos formatos tiene sus beneficios y tiene sus lógicas, al igual que lo verbal y lo no verbal. En la presencialidad decimos muchísimo de lo no verbal. No estoy diciendo nada nuevo, pero muchas veces no lo olvidamos. Si a mí se me nota en la cara cada vez que no me gusta lo que me decís, y lo tengo que rever como líder. Como colaborador lo tengo que rever. Cada vez que el líder me dice algo que no me gusta, le pongo cara, rezongo, me agarro la cabeza, miro para otro lado. Todo eso comunica. Reuniones grupales, entrevistas individuales o conversaciones individuales, las dos herramientas primordiales que tenemos para saber cómo comunicarnos es a través de reuniones, 3 o más personas, o a través de una conversación individual 1 a 1. Dos herramientas centrales. Hoy en las compañías está bastante aceitado la reunión grupal en sus diversos formatos y no está muy aceitado, por no decir poco aceitado, las conversaciones individuales. Y en el mejor de los casos, la conversación individual es en la evaluación de desempeño que tenemos una vez por año. Y la evaluación de desempeño nos da que encima se está haciendo por burocracia, le ponemos todo que sí, ya está. Y esto pasa. Entonces, para que tenga valor, para que tenga sentido, esos mano a mano tienen que ser sistemáticos y que eso tiene que ver con el cuándo y el cuánto nos vamos a comunicar para que realmente tenga valor y para que el otro perciba que son conversaciones honestas. Si eso no está, no hay ningún plan ni ninguna metodología que funcione. Y la ponencia o disertación como formato que también es una lógica. Complementariedad entre lo oral, lo verbal, lo escrito y lo no verbal. Las 4 son realmente útiles a la hora de pensar en cómo comunicar y a través de qué modelito conversacional lo podemos hacer. Esto es un mito, fíjense. Estudio del 2020, pandemia. 82% de los gerentes creen que la generación Z prefiere mensajes instantáneos. Todos los gerentes están diciendo, no, estos pibes quieren el mensajito, no reunión. El videíto, el mensajito y cosa rápida. Resulta que le preguntaron a la generación Z y ellos prefieren una comunicación cara a cara en el trabajo. Primer mito que está allí dando vueltas y que, bueno, los datos están poniendo claros sobre grises en este punto. El 50% de los gerentes le brindan feedback a esta generación Z con una frecuencia similar a la deseada. La mitad. La mitad está haciendo esos feedback de manera más o menos como pretenden los colaboradores de generación Z. El 57% de la generación Z querría recibir feedback de sus gerentes varias veces a la semana. Esto se corresponde con las generaciones que estamos viviendo. La generación Z, ahora también la generación alfa o decenials, que son los nacidos en el 2010, todavía no ingresaron al mercado laboral, pero, por ejemplo, en el ámbito del deporte ya están en plena vigencia, por supuesto. Todas las estadísticas dicen que cada vez necesitan más feedback. Los millennials necesitaron, los centennials cada vez más, ahora los alfa más feedback aún. ¿Cuál es el principal feedback en una instancia comunicacional? Creemos muchas veces que es lo que nos dice el otro y más de una vez hoy con dispositivos tecnológicos el mejor feedback que podemos tener es la filmación de la propia persona en una situación concreta de campo. Mira cómo lo haces en el campo. Me miro yo en el videíto. ¿Cuánto cuesta hacer el videíto? Tener el celular en el bolsillo, apretar play, filmar 1 minuto 30, 2 minutos de, por ejemplo, cómo se comunica el comercial con el cliente. De cómo es la reunión entre administración y marketing. De vuelta, parece simple, después hay un montón de cosas que empiezan a generar rum puertas adentro, todos lo sabemos. Lo que digo es, tenemos que cambiar la lógica y empezar a utilizar la tecnología también para estas instancias.
el feedback que yo le puedo dar a una persona a través de un video es muy potente. Modelito conversacional, clásico. Después esto puede tener variaciones, pero 4 pasos fundamentales en un modelo conversacional que tiene que ver con cómo nos vamos a comunicar con esos colaboradores para que el mensaje realmente llegue y tenga sentido ese espacio conversacional. Primera instancia, caldeamiento. El caldeamiento puede durar 10 segundos o puede durar 35 minutos y no es otra cosa que la charla livianita en el arranque de una conversación. Tanto para las reuniones como para las conversaciones individuales, ese caldeamiento es importante porque nos prepara a ambas partes para compartir un mensaje. Si no, yo vengo y te quiero decir algo y vos estás en medio de la vorágine de la diaria pensando en cualquier cosa o en 85 cosas al mismo tiempo y te disparo un mensaje que no da encima que era recontra importante y vos no me escuchaste. Y si no me escuchaste, yo perdí tiempo, perdí energía y al final del caminito pierdo plata. Porque volvemos a la lógica del por qué y para qué. Yo me estoy comunicando con vos para optimizar las operaciones puertas adentro porque le tenemos que expresar habilidades distintivas a un cliente allá afuera. Entonces ese caldeamiento es central. ¿Viste, Boquita? ¡Oh! No me digas, ¿viste, River? ¿Cómo fue? Sí. Che, ¿cómo está tu familia? ¿Solucionate lo del perro? Todas esas nimiedades son muy importantes para poder generar un mensaje efectivo. 10 segundos o 30 minutos, dependiendo de la lógica. Comparto un mensaje concretamente. Ese compartir un mensaje, habilidad distintiva siglo XXI, es dejar de emitir como líderes, sobre todo. Basta de solamente emitir. Yo tendría que ser especialista y entrenar muy asertivamente la habilidad de la indagación. Yo tengo que aprender a preguntar. Si lo digo en cordobés, la lógica es hágalo hablar al otro. No hable usted todo el tiempo. ¿Cómo hago yo para que el otro hable y que lo que diga tenga algún sentido? Especialista en las preguntas que hago. Luego de que yo pregunto y hago hablar al otro, yo doy mi punto de vista. Si yo estoy en responsabilidad, por supuesto, el que tiene que en definitiva bajar línea, como ustedes decían recién en la previa, es el líder. Pero eso se hace una vez que yo compartí un mensaje haciéndolo hablar al otro, poniéndolo en situación al otro. ¿Cómo lo harías vos? Pregunta muy importante de carácter conductual, comportamental. No es solamente, che, conoces lo que tenés que hacer o sabes lo que tenés que hacer, sino directamente decir, che, ¿cómo lo harías vos esto? ¿Cómo le buscamos la vuelta? Si vos fuese yo, ¿cómo lo harías vos? Solamente preguntando eso estoy haciendo que el otro se ponga en mis zapatos un rato. Cierre concreto. Prohibido no tener cierre en las conversaciones. Porque si no tenemos cierre, tenemos la percepción o la concepción de que aparece la reunionitis. ¿Qué es la reunionitis? La inflamación de la paciencia, porque tenemos reuniones y reuniones y reuniones y aquí nada ocurre o nada se resuelve. Entonces, todos los espacios conversacionales laborales tendrían que tener, por lógica, un cierre concreto. ¿Qué es el cierre concreto? Acuerdos, acciones, compromisos y responsabilidades concretas con plazo y con nombre. ¿De qué te encargas vos? De esto, de esto y de esto. ¿De qué me encargo yo? De esto, de esto y de esto. Es más, un acuerdo en muchos casos puede ser, che, cuando estamos en la vorágine de la diaria, nuestro código lingüístico va a ser imperativo. Hace esto y yo hago esto. Si yo lo genero como un acuerdo en una reunión prolija, después, cuando estemos en medio de la vorágine, yo hago una comanda de corte imperativo y el otro no se lo va a tomar a mal. Ahora, si yo no lo anticipé y estamos en la vorágine y vengo y le digo, che, Valentina, hace esto y yo hago esto, Valentina me va a mirar y me va a decir, pero ¿a vos qué te pasa? Que te levantaste mal hoy. Entonces yo lo tengo que anticipar y puedo generar un acuerdo acerca de eso. En la vorágine, lenguaje imperativo. Y registro. Nuevamente, lo escrito le da poder, le da solvencia, consistencia al mensaje y lo podemos retomar en X cantidad de tiempo. Apenas termina la conversación, te mando un WhatsApp con los 2, 3 puntos importantes que charlamos. Modelito conversacional para que efectivamente aumente la probabilidad de que los mensajes estén compartidos entre líder y liderado. Ni más ni menos que eso. Estructura simple y efectiva para alinear
expectativas. ¿Qué puedo preguntar yo? En 30 minutos, en 45 minutos de conversación mano a mano, que sea efectiva y para poder alinear esto de las expectativas de uno y otro, dijimos, modelo conversacional. Primero, caldeamiento, charlita liviana. Segunda cuestión, 2 preguntas que tengan que ver con lo que pasó. ¿Qué logros tuvimos el mes pasado? Supongamos que este espacio es mensual. ¿Qué logros tuvimos el mes pasado? ¿En qué anduvimos bien? Que hable el otro. Yo como líder puedo habilitar con la pregunta y le pregunto qué te hizo ruido o te molestó, por no decir en cordobés, qué te jodió del mes pasado. Si yo como líder habilito con la pregunta, el otro algo me va a decir de manera honesta. Si yo no habilito con la pregunta, muchas veces el colaborador no nos dice lo que piensa por miedo a. Y entonces yo me quedo sin la información, pero el ruido está igual en el pasillo digital o en la cabeza del colaborador. Entonces yo puedo habilitar desde la pregunta, decir, che, ¿qué te hizo ruido el mes pasado? ¿Te jodió algo? 2 preguntas para adelante. ¿En qué nos tenemos que enfocar para el mes que viene? ¿Qué tenemos que intentar hacer? Que hable el otro, después yo expreso. ¿Qué necesitas de mí para el mes que viene? Recontra concreto, ¿qué necesitas de mí? Pregunta que todo líder debería tener todo el tiempo en todo espacio comunicacional, porque es un liderazgo de servicio. ¿En qué te tengo que dar una mano yo? Y una vez que yo pregunto eso, me habilita a preguntar, a emitir, necesito de vos esto. Ta, 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 ta. Y entonces ahí alineamos necesidades, alineamos expectativas de los dos. Simple. 2 preguntas para atrás, 2 preguntas para adelante, que me habilitan en definitiva a expresar las necesidades que tengo. Resumen de lo conversado, registro, envío. Se terminó. Estructura simple para una conversación mano a mano, para reuniones también puede tener la misma lógica. Hasta aquí lo que más me interesaba compartir en este webinar en particular en relación a qué y cómo comunicar para tratar de alinear esos criterios, para tratar de clarificar el rol del líder y clarificar el rol de liderado, de colaborador. Por supuesto que el modelo, nuevamente, operativamente continúa con el resto de las preguntas que hace referencia al modelo CARS. ¿A quién comunico? A clientes externos, mi equipo, proveedores, clientes internos, stakeholders, mi líder, es decir, a todo ese mapa de públicos que hacen a mi área en términos más formales, y en todo lo que es el sociograma, que es esa red informal en donde me soluciona problemas Juancito Pérez, que es del área de administración y que yo sé que si le pregunto a él es mi socio estratégico porque lo soluciona en 5 minutos. Y no tiene que ver con un esquema formal de poder, sino justamente con lo social. Por lo tanto, definir también esto de mapa de público y sociograma puertas adentro de la empresa nos clarifica con quién nos tenemos que comunicar. Paso siguiente, che, ¿cuáles son mis públicos internos estratégicos con los que yo me debería comunicar? ¿Me estoy comunicando el tiempo suficiente o le estoy dando poca bolilla? Entonces le pongo porcentajes de tiempo a esto. Y esto también se convierte en un entregable para los equipos. ¿Cuándo y cuánto comunicar? ¿Cuándo comunico? ¿Comunico a demanda? Es decir, cuando hace falta. ¿O comunico de manera sistemática? Programadamente, planificadamente. ¿Comunico en las contingencias? ¿Ocurrió algo? Listo. Aplico algún tipo de mensaje. ¿Tengo algunos hitos, fechas importantes? ¿Voy a comunicar solamente cuando voy a tomar decisiones? ¿O voy a tener espacios también para poder llegar a esa toma de decisiones de manera anticipada? ¿Cuánto comunico? El indiferente no se comunica nunca. El que agobia, el que está todo el tiempo encima. Aburrime, ¿viste? Decía, ¿hasta cuándo? Déjame un poquito. El larguero, el que le haces una pregunta y está 45 minutos hablando. No, deja, no me junto más con este porque se me va el día en 2 preguntas. El asertivo, el excesivamente asertivo, veo en pantalla uno allí que es excesivamente asertivo, me contesta con monosílabos. Sí, no, bien, punto. Asertividad total, es un perfil. El que prioriza la información o el que te da 18 millones de datos de información y voy a decir, no, me perdí, pará. Todo esto hace al cuánto comunico y al cuándo comunico.
Y en la manera de definirlo en concretísimo, el cuándo y el cuánto, tiene que ver con un plan comunicacional concreto y sus diferentes formatos. ¿Qué tipos de reuniones y entrevistas individuales vamos a tener? ¿Vamos a tener reuniones de briefing diarias? ¿Vamos a tener reuniones operativas mensuales? ¿Vamos a tener reuniones estratégicas trimestrales? ¿Cada cuánto me voy a comunicar mano a mano con mi gente? ¿Puedo hacerlo mensual, bimensual, trimestral? La lógica de las frecuencias depende del negocio y el equipo, pero que sea sistemático es lo importante. Esto deviene en un entregable que es un plan concreto, un plan inconcreto de qué tipos de reuniones, qué tipos de entrevistas, qué duración va a tener, qué frecuencia va a tener. Entonces yo acá defino cuándo nos vamos a comunicar y cuánto. ¿Y quiénes? Acuerdo para hacer con el resto del equipo y que define cuánto nos comunicamos. Vieron que hay equipos que hablan de situaciones, de cosas, de nimiedades. Hay personas que hablan de cosas pero que no te dicen nada. Hay personas que hablan de personas en concreto y entonces el nivel de profundidad en ese iceberg ya es otra cosa, porque ya no es la situación, sino que es Juan Pérez en esta situación. Hay otras personas que ya ponen sobre la mesa ideas, hay intentos de soluciones y entonces ahí la cosa empieza a tener sentido, porque voy a decir, che, ya no es hablar de la situación, ya no es ponerle nombre y apellido, sino que estamos tirando sobre la mesa cómo vamos a hacer para rendimiento puro. Ahora, ¿alcanza con estas tres cosas en ámbitos laborales para charlar? No alcanza, salvo que sean espacios específicamente definidos para ese fin. No alcanza. El acuerdo de los equipos para definir cuánto vamos a hablar de la manera más asertiva posible para optimizar nuestro tiempo es justamente hablar sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. En el cierre de todas las conversaciones es decir, ok, buenísimo con todo esto, bárbaro, ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo esto, ¿qué vamos a hacer? Todos deberíamos llegar a ese nivel, porque si no llegamos a ese nivel, aparece la reunionitis nuevamente. Ni qué hablar si aparece hablar de los sentimientos del otro, si está cómodo, no está cómodo, si le hizo ruido, si no le hizo ruido, si tiene alguna historia particular, etcétera, porque ya implica un vínculo de confianza y obviamente yo como líder con mis liderados, si yo hablo de mis sentimientos, cual fuesen, inclusive cuando estoy enojado, también implica un vínculo con el otro de confianza. Yo diría, no es una condición necesaria y suficiente para las conversaciones, pero sí que si se da, ya es un vínculo mucho mayor a que solamente hablar de ámbito laboral, de lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer. En definitiva, el acuerdo es de mínima, hablemos de lo que estamos haciendo y vamos a hacer y no perdamos el tiempo solamente en contextualizar, diagnosticar, estar todo el tiempo dando vueltas sobre lo mismo, hablar de situaciones, de personas, todo bien con las ideas, pero digamos en concreto qué decisiones vamos a tomar con esas ideas. Esa es un poco la lógica y es un acuerdo a hacer también con el equipo. Por último, ¿dónde nos comunicamos? Sencillamente espacios físicos o espacios virtuales, cada uno tiene su lógica, cada uno tiene sus beneficios. Es importante definirlo, explicitarlo, decir, che, nuestros espacios de reuniones van a ser en tal lugar. No tenemos una sala de reuniones, tenemos que hablar solamente en la planta. ¿Es conveniente? Y no, la verdad que no, porque es un ruido bárbaro, no se puede charlar tranquilo. Bueno, hagámoslo virtual. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, pero es lo posible. Sí, funciona, sí, funciona. Los espacios virtuales, sobre todo post pandemia, con todas las mejoras del caso, son posibles y son efectivos. Entonces, definirlo y explicitarlo implica también ese planning comunicacional en donde vamos a estar todos alineados a la misma cuestión. ¿Qué vamos a usar? Zoom, Meet, Teams. Le demos tiempo a Zoom, Meet, Teams, porque también hay una curva de aprendizaje de todas las personas para utilizar esas plataformas virtuales. Entonces, cada una con su lógica y sus beneficios, tenemos que definirlo, tenemos que explicitarlo e inclusive podemos generar un acuerdo acerca de esto también. Esto genera entregables que justamente tienen que ver con estas 6 preguntas. Este entregable es un documento concreto que la empresa tiene para poder compartir a cada uno de sus colaboradores, de sus participantes, de sus líderes, y entonces intentar de esta manera tratar de estar alineados todos en la misma vereda acerca de lo comunicacional, que no tiene otro fin que es optimizar operaciones y explicitar habilidades distintivas para afuera. Las 6 preguntas, el barrido, ni más ni menos. Por lo tanto, y conclusiones, no me siento empleado de mis empleados, sí,
si comprendo y compro la idea de que mi rol es un liderazgo de servicio, en la actualidad esto en casi todos los casos es así, si puedo paulatinamente comenzar a ser líder y no jugador-entrenador, esto de liderar y no estar 100% de mi tiempo en la operación, de a poco yo tendría que intentar hacerlo, y eso a través de la delegación es importante hacerlo. Si ordeno qué y cómo comunicarle a mis colaboradores, con especial foco en lo que es claridad del rol mío, del otro, que eso sea motivo de una conversación, que esas tareas sepamos cuáles son delegables y cuáles son indelegables, y que generemos acuerdos consensuados con el otro o con los otros acerca de esto. Y finalmente el modelo CARS, como decimos, es una metodología para estructurar algo que ya de por sí es muy complejo, que es la comunicación interna y externa de una empresa, y fundamentalmente con el foco y el objetivo de alinear al equipo. Dicho esto, y espero que se haya entendido, y con perdón de los 15 minutos extra que me tomé, espero que se haya comprendido y entendido la idea del webinar. ¿Preguntas, dudas, consultas? Y obviamente agradeciéndoles el tiempo, la predisposición, el espacio, como siempre decimos, más allá de pasarla bien, esperamos que les sea útil las herramientas, que les sea útil los conceptos, y que en este caso, en un ratito de tiempo al menos, nos invite a reflexionar acerca de cómo podemos intentar solucionar de alguna manera este sentimiento que le dio inicio al título de este webinar. Gracias, Paul. Gracias, Sabrina. Patricio, muy amable. Isabel, Victoria, gracias. Y gracias, Ana. Bienvenida, Ana. Allí te veo conectada, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes. Todos los canales, obviamente, de comunicación, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, canal de YouTube, todos los contenidos a disposición de ustedes. De hecho, este webinar va a quedar allí en el canal de YouTube, de manera que ya los vamos a compartir, por supuesto, vía WhatsApp, vía email con cada uno de ustedes y con cada uno de los inscriptos que no pudieron estar en vivo en el día de la fecha. Muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Saludos.